enseñarles el proceso de parto, ¿verdad? Para que vean lo que va a pasar. Yo pienso que lo que debemos de fomentar es la educación sexual, fomentar la planificación, porque no podemos evitar que las chicas tengan relaciones sexuales. Las que ya vienen aquí, pues ya están embarazadas, no podemos hacer más nada, ¿verdad? Con gusto las atendemos y todo, pero pienso que el aspecto educacional se está quedando corto. Más del 70% de los hechos de embarazos en adolescentes responden a situaciones de violencia, que muchas veces incluso está involucrada la familia del adolescente o personas donde ella tiene confianza, o sea, profesores, personas de la comunidad, o sea, no es gente ajena a ella. Y que la mayoría de estos embarazos, el 75% son cometidos por familiares o por personas que tendrían que estar cuidando al adolescente, nos da una realidad que cuestiona toda esa absolutez que se puede tener. No estamos hablando, o sea, de libertinajes, o sea, sexuales y demás, como a veces malamente o sea, estamos hablando de situaciones de violencia concreta. No es un acto consensuado, o sea, es un acto producto de una violencia que en ningún momento podemos olvidar. Que toda relación sexual con una menor de 18 años es un delito y que también hay estadísticas muy contundentes del nivel de impunidad que tienen las violaciones y las agresiones sexuales en niñas, adolescentes y mujeres adultas. Entonces falla el sistema de salud, el sistema de protección de niñez. Ahí volvemos a tocar el tema, son problemas de pobres, ¿verdad? Problemas de niñas, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza, con muy poco acceso a educación. La verdad es un tema de derechos humanos bastante claro, pues. Esto significa una tolerancia a hechos de violencia sexual, digamos, una connivencia con la violencia sexual. Pedí en el Ministerio de Salud que me dieran la lista por año, embarazos y partos atendidos en el Sistema Nacional de Salud durante 6 años, año con año, en menores de edad. Más o menos sumaban como 117,000 y algo en los 6 años, del 2009 al 2014. Y pedí también la información de esos mismos años de embarazos y partos que habían atendido asociados a hechos de violación o violencia sexual. Y ahí sumaban 20. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, hay una tolerancia institucional a hechos que implican una violación sexual contra una niña, contra una menor. Aquí hay embarazos de niñas hasta de 9 años. Que no se denuncie mayoritariamente quiere decir que hay una tolerancia social que yo creo que es producto del pensamiento patriarcal, de que en el fondo, es decir, pues las mujeres del grupo familiar son del cabeza de familia, para bien y para mal, ¿verdad? Tiene responsabilidad sobre ellas, pero también tiene derechos sobre ellas. Veíamos que en los reportes de salud, veíamos que decía causa de muerte, intoxicación con sustancias fosforadas que afectan órgano blanco. ¿Y qué es esto? Es intoxicación con sustancias fosforadas que afectan órgano. Sí, pero ¿qué es? Y ahí estábamos. Y empezábamos a ver cuántos casos había. Al final nos dijeron, sí, es que se envenenan. Las muchachas no se matan con un arma blanca, con un arma de fuego, sino que ingieren o matarratas en las ciudades o una sustancia que sirve para curar el frijol en el campo, que es veneno. Entonces se envenenan y mueren. Y
es la primera causa indirecta de muerte en adolescentes. Es gravísimo. Sí se dan los casos. Se dan los casos porque acuérdate de que cuando, o sea, eres joven y tal vez es una violación o cometes algún error que no, a eso te trae el embarazo, o sea, a veces tal vez por miedo o mito, como te digo, a veces acá en el país, tenemos miedo a enfrentar a la realidad, a enfrentar, o sea, a las personas, a nuestra familia a veces, o a la sociedad, que te va a criticar a veces también. Entonces, tal vez por ese miedo, la joven psicológicamente, o sea, decide y opta mejor por suicidarse, en vez de seguir adelante. Cuando estábamos en el ministerio, nosotros recomendamos que toda mujer que se suicidara se le hiciera una prueba de embarazo. Y si salía positiva, se le diera el seguimiento como se da el seguimiento a las muertes maternas. En un momento de esos se causan el suicidio. Es una causa directa cuando saben que están embarazadas, que el padre se los prohíbe, que el hombre da la vuelta y se va y que no saben qué hacer. Hace como 3 o 4 años el gobierno lo reconoció y lo ha puesto en blanco y negro así, pero nos ha costado pues que se reconozca y sobre todo todavía no hemos logrado que se prevenga, que haya alternativa. Para que haya alternativa tiene que cambiar la ley. O sea, hay un conservadurismo general en la sociedad, una mitificación de la maternidad como el destino final y único o principal de una mujer, que es fácilmente manipulable desde los sectores religiosos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. La Iglesia Católica y después también las iglesias evangélicas se convierten en los defensores de fundamentalmente 2 criterios, que son no anticonceptivos, solamente la abstinencia, por supuesto no al aborto. Entonces ese discurso cala mucho en la sociedad, en los medios de comunicación. Nadie se atreve a decir lo contrario. No es que no se hagan abortos, no es que la mujer que quiera o que necesita abortar no lo haga, pero de eso no se habla, ¿verdad? Esas posturas fundamentalistas religiosas no tienen solo mucho poder social para dar una serie de valores, entre comillas, no valores que impregnan en la sociedad, sino que también van acompañadas de un alto poder económico, que hace entonces que usted reproduzca un discurso de odio, un discurso fundamentalista que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, que no solo tiene ese componente social, sino que también ese componente económico que muchas veces se nos olvida. Tenemos que seguir luchando y quizás también considerando en radicalizar nuestros discursos. No podemos seguir esperando que todo sea a través de cambiar las leyes. Claro, cambiar la ley es importante porque en términos simbólicos significa poder sacar, por ejemplo, la idea de que abortar es un delito. Si logramos ese cambio simbólicamente en la ley, pero también va a significar un cambio en la sociedad. Lo que hicimos es presentar un recurso de inconstitucional a la Sala de lo Constitucional, diciendo este artículo 133 del Código Penal, que impide en cualquier circunstancia la interrupción de un embarazo, incluso cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, esto iría en contra del derecho de la mujer a su vida y su salud. Nos contestó, esto lo hicimos en el año 2010, y luego la Sala de lo Constitucional lo que dice no es inconstitucional. ¿Verdad? Lo que pasa es que falta terminar de legislar. Los legisladores que aprobaron el artículo 133 dejaron sin resolver cómo se gestiona esta colisión de derechos. A mí me da mucha tristeza ser de los 6 países en el mundo que tienen penalizado el tema del aborto de este nivel, pero según los estudios somos el país con sanciones más drásticas para aquellas mujeres que sufren problemas de abortos espontáneos, es decir, complicaciones en su embarazo, que es aborto no deseado, no provocado y que es una reacción normal de su organismo por parte de las complicaciones y las enfermedades.
y somos el país más cruel a nivel del mundo en el cual tiene las penas más drásticas y más severas. Y esto sin tomar en cuenta también que esto tiene que ver en el tema de que se prohíbe o no está permitido el tema de la despenalización de embarazo, inclusive aquellas mujeres que sufren enfermedades como lupus, como cáncer. El trauma de una violación, por ejemplo, no se resuelve con el trauma de un aborto, y al interrumpir súbitamente esta gestación provoca diferentes reacciones en el cuerpo humano, algunas se ven inmediatamente y otras no. Creo